42 al 47. Okay, Acts 42 to 47. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Once you guys have it ready, please say amen. Hoy estaremos hablando Today we're going to be discussing qué pasa cuando una persona se arrepiente y se convierte. ¿Qué sigue después de ahí? so what happens after someone repents? What's going to happen with that individual? Y precisamente en Hechos 2, 42 al 47, And in Acts 42 to 47, it says the following. nosotros vamos a ver qué hizo o qué hicieron las personas después de encontrarse con Dios. So it's going to talk about what people did after they had an encounter with Jesus, with God. Leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. So read to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, And the apostles will persevere in the doctrine, en la comunión unos con otros, in the communion one with each other, en el partimiento del pan y en las oraciones. when they were sharing the bread and while they were praising. Y sobrevino temor a toda persona, And there was fear among all of them, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. and beautiful things, wonderful things were done by the apostles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. So everyone that was gathered there, they had things in common, and they shared them all. Perseveraban unánimes cada día en el templo, So unanimously, they used to persevere every day during the temple time. y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. So they will share the bread every day in the different houses, and it was so much love and humbleness, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, just praising the Lord and favoring the entire town. y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And God would add to the church everyone that was meant to be saved. Esa era la vida de los primeros cristianos. So that was the first times, that was the beginning of the Christians, our Christians. Así que hoy estaremos hablando con el tema Iglesia Indestructible. So today we're going to be sharing about the indestructible church. Repito, hoy estaremos hablando con el tema Iglesia Indestructible. So today, guys, we're going to be sharing about the church, indestructible church. Aleluya. ¿Por qué iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? So why is it the church? What's the purpose of church? ¿Cuál es el origen y la función de la iglesia? Where does it come from? What's the origin of church? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos para congregarnos? So what are the motivations for us to come every Sunday and be here at church? Why? ¿Cuáles son esas cualidades que tiene una iglesia para ser saludable? So what are the qualities for a church like ours to be healthy? Entonces, iglesia viene de un término griego llamado eclesia. So church, the word church comes from a Greek term called ecclesia, Lo que significa es llamar fuera. which means to call out. Nosotros estamos en el mundo, estamos en la tierra, So here we are in the world, on earth, right? y Dios decide tomarnos de la multitud y apartarnos para Él. So God, in front of everyone, He decides to take us out of it and take us towards Him. Entonces, la iglesia también se conoce como congregación, So church is also known as a congregation, grey, pueblo de Dios, town of God, right? pueblo de Cristo, Town of Christ, la novia de Cristo, Christ's bride. santuario o templo. It's a temple, a sanctuary. O sea que como cuerpo de Cristo en la tierra, As a body of Christ here on earth, nos manda como una representación para este mundo. so He sends us a representation to this world. O sea, la iglesia es una asamblea de llamados para Él. So church is an assembly. It's a call from to us towards Him.
La iglesia trasciende el tiempo y el espacio. Okay, so church goes, it's not able to go from the time to space. It transcends. Entonces hoy vamos a hablar acerca del origen de la iglesia. So today we're going to talk about the origin of ¿Cuándo church. inició la iglesia? When did church began? When? Pretendemos dar la fecha exacta, la hora exacta, el día exacto y el lugar exacto. Do we pretend to tell exactly the time, the hour, the exact date when church was originated? Es una pretensión bastante fuerte. It's a little bit of difficult to But- be able to comprehend that, right? Pero haremos lo posible con la fuente que tenemos acá, But we'll be able to do the best that we can with the information that we have, que es la Biblia, la palabra de Dios, which is the Bible, the Word of God, que tiene respuesta a esta inquietud. which has the answer for this question, right? Entonces el libro de los Hechos So the book of Acts, de los Apóstoles the apostles, nos atestigua it testifies again, before us qué pasó con los discípulos después que Jesús murió y resucitó de los muertos. So it talks about, so what happened to the disciples after Jesus died? What happened after it? Porque recuerden que nosotros estamos siguiendo no a una persona, no a una religión, sino a Jesucristo, nuestro Salvador. So remember, amen, remember, we're not following a man, we're not following a religion, we're following the path of Jesus, God. Entonces tenemos motivo suficiente en este día So today we have the real reasons why, porque la iglesia es tanto local como global. because the church is as locally as globally. O sea, la iglesia que el Señor creó The church that God created, es una iglesia que abarca el mundo entero. it's a church that is everywhere around the whole world. De ahí que tenemos que entender por qué nos estamos llamando plenitud. That's the reason why we need to understand why we are being called plentiful. Porque no es algo que se limite a un espacio geográfico. Because it's not able to limit a specific space, a geographical space, Ni a un tiempo específicos. and not even to a specific time. Cubre todo el tiempo It's able to go ahead around the entire time, y cubre todo el espacio. and it's able to cover the entire space. En esta misma hora At this time, hay millones de personas en todo el mundo there are millions of people all around the earth que están escuchando palabra de Dios, that are listening to the Word of God, que están cantándole a Dios como lo hemos estado haciendo acá, that are worshiping God just like how we did this y morning, que están orando a Dios en este día. and are praying to God. Así que nosotros estamos en una congregación, And that's the reason why here we are in a pero congregation, la iglesia de Jesucristo but the Church of Jesus Christ son todas las congregaciones que hay en todo el mundo are all the congregations around the world, right? y que siguen fielmente la voluntad del Señor. And they're faithfully listening to the Word of God. ¿Cuándo empezó entonces la iglesia? So when did the church began? La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, So the Bible says in Ephesians 13-4 que Dios nos escogió that God chooses us. desde antes de la fundación del mundo So even before the beginning of times, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. so we can be clean without any dirtiness before Him. O sea que la iglesia no nació ayer, That means the church was not born sino que yesterday. estuvo en la mente de Dios desde antes que el mundo existiese. So it was even before Jesus created, it was on His mind before He created the earth, Eso nos está diciendo algo grandioso a nosotros en este día. which is telling us great things, right? Es que Dios había pensado en cada uno de nosotros antes que llegáramos a esta tierra. That means that God even thought between each of us right before He even created us. Como hemos leído en el Salmo 139, So in Psalm 137, how we read,
que Dios nos formó, nos creó e hizo un libro para todos nosotros. God created, right? He created a book for each and one of us. Incluso pensó en el color de nuestros ojos, And he even thought about what colors are going to be our en eyes. el tamaño de nuestro cuerpo, He thought about our height, right? en el color de nuestra He piel, thought about our skin color, right? en el color de nuestro He cabello. thought about the color of our hair. Incluso pensó donde usted y yo íbamos a nacer. He even thought about when you were about to be born. Y nos permitió nacer en la familia que nacimos, And he allowed us to be born in the family where we are right en now. el padre y la madre que nos dio. The father and the son, the father and the mother that he gave us. O sea que tú y yo no somos un accidente en esta tierra. We're not an accident here on this earth. Somos un propósito de Dios. We are a purpose of God. Somos una asignación de Dios. We are an assignation of God. Estamos aquí para algo más que hacer un número en esta tierra. We are here on this earth to be bigger than just a number, guys. Estamos aquí para hacer algo importante de Dios en esta tierra. We're here to be something greater, something important in this earth. Por eso nos puso en esta generación, That's the reason why we are in this generation right now, en este país, in this country, en esta familia, in this family, en esta congregación. in this congregation, Porque algo el cielo quiere hacer contigo. because He wants to do something with each of us. Algo quiere Dios obrar en tu casa. God, something wants to do with each of Algo you in your house. Dios quiere romper para bendecir tu familia. God wants to bring something to bless your family. Repito en esta mañana, I repeat this morning. no eres un accidente. You're not an accident, guys. Estás en los planes de Dios. You are in God's Estás plan. hecho para cosas grandes. You were made for great things. Estás hecho para cosas extraordinarias. You were made for extraordinary Y things. tus ojos lo verán. And your eyes will see. Aleluya. Hallelujah, Father. Entonces, eso es en el aspecto de la eternidad, So that's on the aspect of eternity, right? que fuimos llamados y escogidos. That we were called and we were chosen. O sea, Dios te escogió. God chose you. No sé cómo te hace sentir eso en esta I don't know how you mañana. feel about that. O sea, ni siquiera tu papá y tu mamá te pudieron escoger. Not even your mom or your dad chose you. Pero Dios decidió escogerte a ti But God decided to choose you para que glorifique su nombre so you can glorify His name todos los años de tu existencia. every single year of your existence, Todos los meses en que vivas. every single month of your life, Todas las semanas. every single week, Cada hora. every hour, Cada minuto. every minute, Cada segundo. every second. Todo lo que respire, alabe al Señor. Everything that you breathe could praise the Lord. Ahora, la iglesia física Now the physical church, nace en Jerusalén it was born in Jerusalem el día de Pentecostés during the Pentecostal time a las 9 de la mañana at 9 a.m. en el aposento alto. in the high, I don't know how to translate that one, but Ya. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. so when the Holy Spirit came to the apostles, Y en ese momento at that moment, fueron llenos del Espíritu Santo. they were fulfilled with the Holy Spirit. Y fue como el inicio físico de la iglesia. And it was like the beginning, the start of the physical church. En el Antiguo Testamento On the Old Testament, hubo reuniones masivas, there were massive meetings, hubo asambleas extraordinarias there were extraordinary assemblies con el profeta Moisés, with Moses, the prophet, con el profeta Esdras, with Moses, with Con el- prophet Esdras, con el patriarca Josué, with Josué, the patriarch, con el patriarca Samuel, with Samuel. y hubo esas reuniones And there were those meetings y esas asambleas and those assemblies. para conocer So we can el origen de la iglesia, the origin of the church. pero es con Jesucristo But it is with Jesus que se levanta that gets up, ya no una comunidad judía, not just a Jew community, sino un grupo distinto but a specific kind of people donde entran judíos where Jews even go y in los gentiles.
and the Gentiles. O sea, están todas las naciones. That means every nation is there. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, In Apocalypse, the Bible says, y vi una multitud and I saw a mass of people de todos los pueblos, of every single town, de todas las lenguas, of every single language, de todas las tribus of every tribe, y de todas las naciones of every nation que alababan y glorificaban al Dios del cielo. that would praise and glorify the God. Por eso repito, la iglesia incluye a todas las naciones. That's what I emphasize, that church includes every nation. Viendo ya el origen de la iglesia, Now seeing the origin of church, debo de ver cuál es la función de la iglesia. now I gotta see what's the purpose of church. ¿Para qué existe la congregación en este mundo? So what is the purpose of the congregation on this earth? En primer lugar, First of all, nosotros hemos leído Hechos 2:42 so we have read Acts 42, y una de las cosas que estaban haciendo en este capítulo and one of the things that emphasizes on this chapter era predicando el evangelio de Jesucristo. is to share the word of God, Jesus. Y hago énfasis predicando el evangelio de Jesucristo. And I emphasize that. O Preaching, sea, no preaching. es mi evangelio, It's not mine. no es tu evangelio, It's not yours. no es como tú lo concibas o lo creas. It's not how you believe how it is. Es como está revelado en las sagradas escrituras. It is how it's revealed on the sacred scriptures. Son buenas noticias de Those are salvación. amazing, great news of O sea, salvation. yo estaba condenado a causa del pecado I was condemned due to our sins a una eternidad, a un lugar de tormento. to an eternity of torment. Pero Jesucristo vino y tomó mi lugar en la cruz del Calvario But Jesus Christ and took my place on the cross. y a través del arrepentimiento And through repentance y la conversión, and conversion, Él perdonó mis pecados He forgave our sins. y ahora andamos en vida nueva. And now we're walking with a brand new life. Por eso una iglesia tiene que proclamar el evangelio de Jesucristo. That's the reason a church has to proclaim His word. Podemos hacer muchas cosas por la gente, We can do a lot of things for people. pero lo más importante que podemos hacer por las But personas the most important thing that we can do for others es que conozcan y les sirvan y adoren a Jesucristo. is to be able to learn and share the word of God. Porque tú le puedes dar un empleo, You can give them a job. una ayuda económica, You can help them financially. una casa, You can give them a house. un carro. You can give them a car. Todo eso se acaba. All of that ends, right? Pero la salvación de su alma, But the salvation of your soul, eso lo puede obtener aquí. you can obtain it here. Cuando mueras, And when you die, cuando muramos, and when we all die, estaremos en la patria celestial con Él. we will there with Jesus Christ. Lo segundo que tiene que hacer una iglesia como función And the second thing that a church needs to do es proveer enseñanza bíblica a través del discipulado. is to provide the teachings of how to be a disciple. Es conocer a Dios a través de su palabra. Is to learn about God through His Word. Te educamos en la palabra de Dios, To educate you on the Word of God. estudiamos la Biblia personal We study the Bible en personally tu hogar, at home, aquí en este lugar, here, para que sepas lo que Dios quiere de ti. so that way you can learn what God is trying to tell you. Entonces la iglesia está llamada a enseñar, So the church is pretty much to teach, porque era algo que hacía Jesucristo. because that's what Jesus used to Estuvo do. enseñando todo el tiempo He was, every time he was teaching, a todas las personas. everyone, Todo aquel que se acercaba anyone who will get close to Jesus sin discriminación without discrimination. ni clase social, It doesn't matter your social class, y él estaba enseñando constantemente. and he was always teaching. Pero algo que hacía Jesús, Something that Jesus used no to solo do. enseñaba con palabras, He will not only teach with words, enseñaba con sus hechos, he will teach us with his enseñaba acts. con su forma. He will teach us with the way he Los was. hechos hablaban más que lo que decían sus His palabras. acts will speak louder than his words. Un día estaba enseñando acerca del pan.
So one day he was teaching about the bread. y él dijo, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Y entonces explicó lo que significaba alimentarse. So that's when he explained about what it means to feed yourself. Y cuando terminó de predicar, And when he stopped preaching, la gente tenía hambre. people was hungry. Como tienen hambre quizás algunos hoy aquí, Just like how some of you o are hungry algunos que me today, están right? escuchando. Some of you guys that are listening, Y right? lo próximo que pasó, And what happens next is que un niño that a kid trajo pan brought y bread peces. and fishes. Y le dijeron, Señor, esta gente tiene hambre. And they told Jesus, all these people are hungry. Entonces él levantó el pan y los peces So what happened? He picked y up the bread oró and the sobre fish, ellos. and he prayed on top of them, Y multiplicó los panes y los peces. and he multiplied them, Y le dio comida and he gave food a 5,000 personas. to 5,000 people, Sin contar las mujeres y los niños. without even counting men, women and children. El milagro de la multiplicación. The miracle of O multiplying. sea, él hablaba, He will talk, pero él hacía. but he will do Él it. hablaba del pan, He will talk pero about the él bread, hacía el pan. but he will make the De bread. hecho, él es el pan de vida. So he is even the bread of life. Así que si alguien tiene hambre aquí en esta mañana, So if any of you guys are hungry hay today, alimento espiritual there's spiritual para que food, estés fuerte en el so you can Señor, be strong, para que puedas caminar con so you Él. can walk with them. Aleluya. Hallelujah, Father. Así que Mateo 4:4 dice, Matthew 4:4 says, no solo de pan vivirá el hombre, not only of the bread would men live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. if not of every single word that comes out of God's mouth. O sea que, así como nos alimentamos físicamente, So just how we physically también feed ourselves, necesitamos alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. that means that we also need to feed ourselves spiritually with the word of God. Tercera cosa que debe de hacer una iglesia The third thing that a church needs to do is servir a los demás. to serve others, right? Servir mostrando amor, compasión y misericordia a los To necesitados. serve others with compassion, with mercifulness. ¿Conoce a alguien necesitado usted en el día de hoy? Do you know anyone in need today? ¿Conoce alguna viuda? Do you know any wife that lost her ¿Conoce husband? algún huérfano? Any orphan? ¿Conoce algún encarcelado? Anyone that's in jail? ¿Conoce a alguien que está enfermo? Do you know anyone that's sick? ¿Conoce a alguien cualquiera que sea la necesidad Do you know anyone that is in need? económica, Economically, social, socially, emocional, emotionally, espiritual? spiritually. Entonces la iglesia del Señor So the church of está God llamada a servir, is called to serve, a colaborar, to help, a aliviar las cargas to alleviate que esas personas tienen. the pain those people have. Y la Biblia está llena de muchísimos ejemplos. And the Bible is full of those examples. Solo cito uno, el buen samaritano. So the Good Samaritan. Alguien fue golpeado, herido y maltratado, So someone was hurt, bitten, pero alguien apareció para ayudarlo y asistirlo en ese but momento. someone showed up to help him, guide him, and pick him up. Cuarta función de la iglesia. So the fourth function of the church Una is iglesia tiene que tener comunión. a church needs to have communion. ¿Qué es la comunión? What is communion? Es koinonía. Koinonía, comunión, compañerismo. That means gathering, Es, being together. es tratar a las personas como Jesús las trataría si estuviera aquí. Is to treat others how Jesus will treat us like if he was right here with us. O sea que la comunión es algo fuerte. You know what it means. Communion means something special, Me strong. pregunto en el día de hoy, So I'm going to ask myself today, ¿estoy tratando yo a las personas am I treating everyone else como Jesús los trataría si estuviera aquí? how would Jesus will treat us if Jesus was here today? Entonces, a nivel de la iglesia, So as a church, necesitamos conexión y apoyo mutuo los unos con los otros. so we need a connection. We need a support, one from each other. La quinta función de la iglesia The fifth function of the church es la adoración, is the adoration. que se hace a través de todo lo que hacemos para agradar a Dios. That we do everything here to praise to the Lord. Alabanzas, cánticos, Songs, oración, prayers, celebración, celebrations,
consagración. consecration. O sea, todo lo que tú y yo hacemos diario So everything that we do debe daily de ser para agradar a Dios. should be something to praise God. No solo debo de adorar a Dios aquí en el templo, Not just here at church. At the debo de temple. adorarlo fuera del templo, We should also praise the Lord outside. debo de adorarlo en mi casa, We should praise Him in the house. debo de adorarlo despierto, We should praise Him when we're awake, cuando duermo, when we sleep, cuando hablo, when we talk, cuando corrijo a mis hijos, when I take care of my kids, cuando habla con tu esposo, when I talk to my husband, cuando habla con gente difícil, when I talk to difficult cuando habla con individuals, gente fácil. when I talk to someone easygoing, Aleluya. Cuando piensas en el presidente. when we think about the president, Aleluya. Necesito adorar a Dios. we Y need vamos to a praise adorar the al Lord. Señor. We're going to praise the Lord. O sea, tú adoras a Dios aunque no estés cantando. Yep. Even when we're not singing, we're praising Aunque the yo Lord. no esté predicando, debo de adorar a Dios. Even when we're not preaching, we're praising the Lord. Para ir yendo a una parte importante, ¿por qué hay que congregarse? So to go to an important thing here, why do we have to congregate here? ¿Por qué hay que asistir a una congregación? Why do we have to be part of a congregation? Porque se ha escogido un lugar Because a place has been chosen y un grupo de personas and a group of people para exaltar y glorificar al Señor. to glorify God. Hebreo 10:25 dice, 10:25 Hebrew says, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. do not stop congregating as some of us might do. O sea que es parte de la voluntad de Dios que nos congreguemos en un lugar para adorar su nombre. So it's a part of God's word for us to congregate. El Salmo 27:4 dice, Psalm 24 says, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, one thing I've sent to Jesus and this is what it is. que esté yo en la casa de Jehová todos los días That will be in his house, in Jesus' house, para contemplar la hermosura de su santidad e inquirir en su templo. to contemplate the beauty of his temple. El Salmo 23, verso 6 dice, Psalm 23 verse 6 says, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, so certainly the good and the bad will always follow me, y en la casa del Señor moraré por largos días. and in the house of God I'll be staying there for days. El Salmo 84, verso 1 dice, Psalm 84:1 says, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. how lovely are your stays with you, God. Y el Salmo 122, verso 1 dice, Psalm 122:1 says, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. I got so emotional and happy when they used to tell me, to the house of the Lord we'll be going. Y de hecho, cuando nosotros nos congregamos, And even when we congregate ourselves, hay más de 50 mandamientos en la Biblia there are more than 50 amendments in the que Bible lo podemos poner en práctica that we can put it to practice, los unos a los otros. one of us, each other. O sea que congregarse That means that congregate, es una bendición de it's Dios. a blessing from God. Congregarse Congregation, es una reunión de Dios. congregation is a meeting with God. En nuestro caso, tenemos más de 30 años congregándonos. So in this case, we have more than 30 years. Desde el año 1995 Since the year 1995, ya empezamos a asistir a una congregación. we've been part of a congregation since then. Y las memorias que tenemos And the memories that we son extraordinarias. are just extraordinary. De cuántas cosas Dios ha hecho, ha pasado en nuestras vidas. How many things have gone through our Y lives, las relaciones interpersonales con otros and the relationships with others han sido extraordinarias. have been just extraordinary. Porque hemos conocido mucha gente valiosa y preciosa en el Señor. Because we've met valuable and beautiful people, thanks to Y God. mucha gente que nos ha servido de bien en este caminar. And so many people that has served us for good in this walk. O sea que después de 30 años congregándonos, asistiendo a iglesia, That means that after 30 years of serving, creo que te congregating, puedo decir I can tell you, right?
que es una bendición congregarse, That is a blessing. que es to una congregate. bendición compartir That la is- palabra con las That is a familias. blessing to share the word of God with Aleluya. families. Entonces, Dios quiere que te congregues. God wants you to congregate. Es posible que hayas tenido malas experiencias, It is possible you might have gotten bad experiences before. porque los que asisten a las iglesias no son perfectos. Because those who attend the church are not perfect. Todos estamos en el taller del maestro. We are every single day on his house. He's trying to sculpture us. Pero aún las cosas indebidas, But even the things that are wrong, Dios las usa God uses those para transformar nuestro carácter, to transform para our transformar being, nuestras vidas. to transform our lives. Y en el momento de la crisis And even during the crisis, es una oportunidad is an opportunity para saber to know si estamos siguiendo a Dios if we're really following o Jesus, estamos God, siguiendo al hombre. or we're just following